Nipro Corporation es una empresa orgullosamente japonesa, con 2 décadas en México y más de 60 años a nivel mundial. En Nipro Medical de México estamos comprometidos a satisfacer totalmente las necesidades actuales de la salud, brindando una gama de productos de alta calidad, todos ellos especializados en el área médica. Por nuestra calidad, confiabilidad e innovación tecnológica, somos líderes indiscutibles en el área de hemodiálisis. En la división renal nos distinguen nuestras máquinas de hemodiálisis, dializadores, agujas de fístulas, líneas de sangre y sillones de tratamiento. Para el sector hospitalario producimos jeringas y agujas hipodérmicas, agujas espinales, sets de infusión, bolsas de orina, sondas Foley, guantes quirúrgicos y de exploración, así como una extensa variedad de insumos hospitalarios de alta calidad. Para los laboratorios contamos con tubos de recolección de muestras, agujas de toma múltiple y el portafolio más completo de insumos para preanalítica. Dentro de la división diabetes fabricamos glucómetros con la mejor tecnología y precisión, tiras reactivas, lancetas de seguridad y mucho más. En la división endovascular contamos con equipos de radiofrecuencia y de ablación tumoral, stents, puertos implantables y una extensa variedad de productos dentro de la línea oncológica. Y en la división cardiopulmonar ofrecemos oxigenadores, máquinas de circulación extracorpórea y una gran diversidad de accesorios. Nipro Medical de México se encuentra en un constante desarrollo, ampliando su red de distribuidores a nivel nacional, así como su participación directa en grupos hospitalarios tanto privados como a nivel gubernamental, demostrando así ser un aliado confiable y un distinguido proveedor de productos de alta tecnología, que benefician a la salud y la calidad de vida de la población en México y el mundo. Tenemos oficinas corporativas en la Ciudad de México, así como sucursales en las principales ciudades del país como lo son Guadalajara, Monterrey y Puebla. Contamos con un centro de distribución de clase mundial de más de 6,000 metros cuadrados ubicado en el Estado de México. Por esta razón, es que en Nipro tenemos presente el compromiso de servicio y atención a nuestros clientes, sumándonos de manera activa a la salud de nuestro país. En Nipro Medical de México estamos convencidos de que si continuamos con el trabajo arduo, con altos principios de ética, esfuerzo y compromiso, lograremos ser en poco tiempo la empresa líder nacional en el abastecimiento de insumos y equipos médicos. En Nipro siempre nos esforzamos en ser una pieza fundamental de lo más valioso que tiene el ser humano: su salud. Nipro Medical de México, tu aliado en calidad y seguridad médica. Voy a presentar nuevamente y voy a mencionar el tema por quien se perdió un poquito. El tema que vamos a presentar es actualización de toma de muestra. Lo va a impartir la licenciada en enfermería Brenda Mesa Martínez. Bienvenida, Brenda. Y antes me gustaría nada más, va a hacer su presentación del tema y posteriormente vamos a pasar a lo que son preguntas y respuestas para que si vayan teniendo alguna duda lo van poniendo pues en el chat y al final las vamos a decir para que sean contestadas. Bienvenida, Brenda. Sí, gracias. Muy bien. Ok, pues empezamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Brenda Mesa Martínez, como ya lo dijeron, soy especialista de producto para la división diagnóstica de Nipro Medical de México y el día de hoy, bueno, estaremos impartiendo un curso virtual en actualización de toma de muestra, resaltando la importancia de la fase analítica. Es importante que yo pueda hacerles una pequeña reseña en este inicio para poder decir que el objetivo del laboratorio clínico es la obtención de información sobre el estado de salud de una persona mediante la aplicación de procedimientos a muestras biológicas de origen humano. Las fases del laboratorio clínico se dividen en 3, como lo podemos observar.
La primera es la fase preanalítica y en esta se incluyen todos los procesos desde que el médico emite la solicitud hasta que la muestra fue obtenida y se le hizo el procesamiento. La segunda fase es la fase analítica y esta abarca todos los procedimientos relacionados directamente con el procesamiento de la muestra. Y la fase post-analítica abarca principalmente la emisión de resultados y la validación de los mismos, ¿no? Es muy importante que aquí hagamos un paréntesis en el cual podamos comentar que durante años se han hecho estudios en los cuales se ha evaluado que el laboratorio clínico llega a tener un importante número de errores al momento de poder emitir los resultados, justo derivado de algunos parámetros o errores que no se detectan en la fase preanalítica. Entonces, a lo largo de un par de años, diversas instituciones han hecho el análisis del mismo e incluso han establecido protocolos que puedan linear de alguna manera objetivamente esta fase y entonces que se minimicen todos los errores que se pueden dar al final de este procedimiento. Sabemos bien que al iniciar un proceso, si el proceso está mal hecho o tiene alguna desviación, desde luego todo lo que puede resultar de este inicio del proceso, bueno, pues puede tener este mismo error reflejado, ¿no? ¿A qué retos nos enfrentamos en la actualidad? Principalmente al desconocimiento del producto con el que estamos trabajando. Si bien es importante decir que hay una codificación, por ejemplo, para los tubos de muestra al vacío, en el cual, bueno, todos los tubos, sin importar la marca, en el caso del tubo lila, por ejemplo, todos contienen EDTA, en algunos K2, en algunos K3, que es el aditivo que contiene en este tubo y que por eso se codifica hacia el color lavanda o lila. No todos los tubos de todas las marcas se manejan de la misma manera. Algunos tienen especificaciones mucho más puntuales, por ejemplo, para poder hacer la inversión de la homogenización como tal de la muestra con el aditivo que va contenido, incluso del drenado del tubo, ¿no? Llega a haber ligeras variaciones entre marca y marca hacia los volúmenes específicos. Por ejemplo, puede haber un tubo de citrato al 3.2%, en el cual en algunas marcas lo manejen de 2 mililitros, en algunas sea de 3.5 y en otra de 3 mililitros. Hay ligeras variaciones que nosotros siempre debemos de tener en consideración. Otro de los puntos importantes aquí, bueno, también habla de la falta de interés. La falta de interés del personal por aprender, pero eso también nos lleva a un punto más, que es la falta a lo mejor del tiempo derivado de la sobrecarga de trabajo, ¿no? Que también es algo súper importante, que marca una diferencia como tal para poder a lo mejor avanzar y establecer prácticas clínicas que tengan mejores resultados por consiguiente. Les comentaba al inicio que, bueno, la mayor cantidad de errores de laboratorio derivan justo de problemas en la fase preanalítica. En dependencia de los estudios, este porcentaje tiene una variación desde el 35% de los errores hasta el 75%. Realmente es un margen muy amplio y entonces nos podríamos preguntar por qué existe esa variación entre estudio y estudio. En este caso va mucho en dependencia de las variables que se han utilizado para poder medir este porcentaje de errores que derivan justo de la fase, ¿no? Importante también saber que, bueno, la mayor cantidad de muestras inapropiadas que se reciben en el laboratorio derivan de problemas como hemólisis, muestra insuficiente o que están mal etiquetadas, ¿no? Y esto, bueno, definitivamente es un problema que afecta en todo el proceso como tal del laboratorio clínico. ¿Por qué sucede esto o este desinterés, no? Insistía y lo comentaba igual al inicio, bueno, es falta principal de capacitación. Todos los centros deben de tener manuales de procedimientos, pero no solamente esto, sino la capacitación al personal, principalmente cuando está de nuevo ingreso, ¿no? Es importante que si bien tenemos una formación académica, podamos hacer énfasis en la capacitación que se les debe de dar
en cada uno de los centros de trabajo. Y bueno, también la sobrecarga de trabajo, ¿no? Hay centros que procesan una cantidad inmensa de muestras en los cuales, bueno, a lo mejor no tienen un mayor tiempo o un tiempo un poco más específico para poder dedicar a realizar una serie de capacitaciones continuas en el centro de trabajo, ¿no? Importante también comentar que, bueno, el promedio de rechazo de muestras no debe de sobrepasar el 1.52% del total de las muestras colectadas. ¿Cómo ha respondido el mundo en general hacia esta importancia de algo que se puede prevenir tan fácil? Bueno, se ha desarrollado en conjunto con diferentes instituciones algunos protocolos, guías de práctica clínica o procesos que van a darnos las pautas para que nosotros podamos trabajar de una forma un poco más sistemática y programable para poder tener mejores resultados. Por ejemplo, el Clinical and Laboratory Standard Institute, que realmente emite guías de práctica clínica para diversos puntos o diversos procedimientos del laboratorio clínico. Al menos si hablamos para lo que es América Latina, sabemos que la Colabiocli y la Federación Europea también establecieron pautas para poder llegar a un proceso establecido y sistemático que nos ayude a mejorar los resultados del final del laboratorio, pero sobre todo a garantizar la calidad del mismo. Ahora, este impacto se ha visto a nivel mundial tan grande que la misma Organización Mundial de la Salud ha establecido una guía de práctica para poder establecer o estandarizar también un poco todos los procesos en el momento de la obtención y, bueno, en general del proceso y de la fase preanalítica como tal. Importante mencionar que, bueno, todas enfatizan en la optimización de los recursos, pero no nada más del recurso material, sino también del recurso personal, que es algo bastante importante y que, bueno, si nos vamos un poquito a una diapositiva atrás, quizá podríamos decir que se empata o se empalma como tal en la capacitación del personal, ¿no? En una capacitación constante. También, bueno, habla de estipular o de abarcar planes de estudio y o protocolos para procedimientos escritos, ¿no? Y que cada centro de trabajo pueda contar con ellos. Bueno, desde luego hay un punto adicional en el cual, bueno, hablamos de los resultados, ¿no? Debemos de tener datos en bruto, debemos de poder consultar un informe final o incluso archivos de determinado tiempo en el cual nosotros podamos tener una revisión directa en el caso de poder requerirlo como tal. Todo esto, lo comentaba, bueno, nos va a llevar, o el principal objetivo es garantizar la calidad del procedimiento y por consiguiente la calidad de los resultados. Hay puntos muy importantes que nosotros debemos destacar y creo que nos resuenan un poco más con la pandemia en la cual estamos nosotros atravesando, ¿no? Importante saber que hay precauciones estándar. Estas precauciones estándar deben ser evaluadas para cada procedimiento en el ámbito hospitalario, pero si nos enfocamos en el laboratorio clínico, también se deben de evaluar cuáles son las mínimas necesarias para que yo no pueda contraer alguna infección o algún o generar como tal algún riesgo derivado de la práctica que yo estoy realizando, ¿no? En este caso siempre debemos de poder identificar si requiero o no la utilización de los guantes, de a lo mejor alguna bata o algún equipo de protección de manera general, si necesito utilizar cubrebocas, si algún procedimiento es mucho más específico hacia a lo mejor la transmisión por aerosoles y entonces, bueno, poder tener igual incluso contar con el uso de gogles o incluso de a lo mejor de una máscara, ¿no? De una careta como tal. Importante saber que dentro de las precauciones estándar siempre va implícito el lavado de manos. Al momento de realizar la recepción de la solicitud, que también es un paso importante para la práctica en preanalítica de la toma de muestra, es importante entender que
no nada más es necesario tener la solicitud, sino esta solicitud debe de ser completamente clara, legible y los datos deben de permanecer completos. Por ejemplo, debe de estar el nombre del paciente completo, debe de haber un identificador específico del paciente que regularmente suele ser el número de seguridad social o en el aspecto privado casi siempre va enfocado a un ID. Debemos de poder tener visible igual el sexo del paciente, la edad o la fecha de nacimiento o incluso en algunas ocasiones ambas. Y también debe de estar bien detallado las pruebas que se realizarán. Fecha e incluso en algunas ocasiones si llega a proceder la hora en la que se tiene que colectar la muestra. Cualquier información e instrucciones adicionales relevantes deben de, para una prueba específica, deben de ser, deben de informarse de manera precisa y oportuna para que nosotros por consiguiente también podamos entregar resultados óptimos, ¿no? Otro de los puntos que establecen, que establecen las guías de práctica, bueno, es y hablar un poco de la identificación del paciente. No solamente tenemos que hacer una identificación, a lo mejor nosotros visual, sino tenemos que hacer una identificación efectiva, ¿no? Una identificación en la cual no caigamos en la parte en la que le preguntamos al paciente, usted es Luis Arturo García Gómez, ¿no? Y él nos dice, sí, esto pasa mucho, por ejemplo, con los pacientes que o son pacientes pediátricos o incluso suelen ser pacientes de la tercera edad que quizá ya no nos escuchan muy bien y entonces yo tengo que hacer una verificación o una identificación del paciente efectiva, en la cual yo le pregunte el nombre y él sea capaz de darme los datos sin que me diga sí o no. Esto es algo muy importante. Es muy importante que nos presentemos con ellos para que podamos generar un mejor vínculo y podamos también dar una confianza en la cual ellos no se sientan intimidados. A la mayoría de las personas, por consiguiente, les suele dar un poco de miedo la parte de la toma de muestra, ¿no? Siempre genera cierta ansiedad y nosotros desde el inicio debemos de tratar de ir disminuyendo esta ansiedad que va provocando el procedimiento como tal, ¿no? Si hablamos nosotros un poco de la higiene de manos, importante saber que, bueno, existen 5 momentos para la higiene de las mismas, pero no nada más tenemos que abarcar a lo mejor estos 5 momentos, sino también es súper importante saber cómo es que nos lavamos las manos, ¿no? En qué momento hacerlo, cuánto tiempo debe de durar si lo hago con gel alcohol o si lo hago directamente con agua y jabón. Entonces, aunque vemos estos carteles que tenemos en pantalla con regularidad en los hospitales o incluso justo enfrente de las zonas o de las áreas de lavado o de los grifos como tal, bueno, muchas veces llegamos incluso en ocasiones a hacer un poco caso omiso, ¿no? Pero es súper importante que llevemos este procedimiento paso a paso, que entiendamos que si nos estamos lavando las manos, el proceso debe de durar de 40 a 60 segundos si es con agua y jabón o 30 segundos si se realiza con alcohol gel y que bueno, existen los 5 momentos para poder llevar a cabo esto y tenerlos siempre presentes, ¿no? Que es, en estos hablamos de que debe de realizarse antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica y hay 3 momentos en los que se realiza después, ¿no? Después de una exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente, ¿no? Con los objetos inanimados. Hablemos ya sea cama, silla, tripié, o sea, cualquier cosa que esté justamente en el entorno del mismo. Ahora, en pantalla podemos ver una imagen y yo les preguntaría si ustedes consideran que la punción venosa es un procedimiento de alto riesgo. Muchas ocasiones en cursos previos hemos hecho esta pregunta
y la mayoría coincidimos, efectivamente es un procedimiento que es de alto riesgo, no es tan frecuente, pero que sí conlleva un riesgo y que también seamos conscientes de que debemos de emitir la información completa al paciente cuando así lo requiere, ¿no? Hablamos un poco de explicar el procedimiento que se va a llevar a cabo e incluso disipar algunas dudas que pueden llegar a salir o a derivar justamente del procedimiento, ¿no? Del estrés que genera como tal. Ahora, si nos vamos mucho más allá hacia lo imperativo, nosotros podemos ver, y lo cito tal cual, que en la norma oficial mexicana del expediente clínico, en el apartado 4.4.2, establece que se deberá de proporcionar al paciente información completa en términos comprensibles sobre los servicios y procedimientos a los que va a ser sometido, así como los requisitos y riesgos para su realización. En los procedimientos considerados de alto riesgo, deberá recabarse la carta de consentimiento informado de conformidad con lo establecido en la NOM referida en el numeral 2.6. Entonces, digo, también importante que nosotros podamos contar con el consentimiento informado, ¿no? Que en esta parte también lo podemos ver y si lo comentamos de alguna manera, bueno, está establecido en la Ley General de Salud que este debe de recabarse siempre, salvo casos de hospitalización urgente, ¿no? Pacientes que lleguen en algún momento a lo mejor en condiciones inconscientes o que mismo dentro del hospital tengan alguna condición determinante que no pueda, en la cual no puedan firmar, bueno, en estos casos se puede omitir este paso, ¿no? La norma oficial, como lo comentaba, del expediente clínico, también establece que hay procedimientos diagnósticos o terapéuticos que impliquen riesgos físicos, emocionales y morales en las cuales nosotros debemos de contemplar el consentimiento informado. Procedimientos invasivos también se debe de contemplar y bueno, principalmente en procedimientos que produzcan dolor físico o emocional. Y resalto emocional porque ya lo vengo diciendo igual, que en algunas ocasiones, bueno, justamente la molestia o el dolor quizá va mucho más encaminado hacia la parte emocional, ¿no? Hacia la tensión que llegamos a generar justo al saber que nosotros vamos a ser sometidos a este procedimiento, ¿no? En la cual, bueno, nosotros desde un inicio debemos de empezar a tratar de calmar toda esta situación y tratar de minimizar justamente para riesgos mayores. Ahora, es súper importante saber qué debo de saber del paciente, ¿no? ¿Qué realmente es lo que yo necesito identificar para poder llevar a cabo una buena técnica o una buena práctica? Siempre debemos de saber y de conocer la edad del paciente, ¿no? Porque hay parámetros que se ven afectados justo derivados de estas variaciones que pueden ser importantes. Por ejemplo, bueno, la edad, a lo mejor no es la misma cantidad de número de matíes o de hematocrito que hay en pacientes que son neonatos o en pacientes que tienen 25, 30 años, ¿no? Importante saber el sexo, ¿no? Saber el sexo presentan diferencias como la hemoglobina o la mioglobina, que es súper importante. Saber si, bueno, nuestras pacientes están embarazadas, conocer un poco también de las variaciones de las hormonas sexuales durante el ciclo menstrual de la mujer, que bueno, esto es muy importante también poder conocerlo nosotros. También debemos de tener presente justo la estación, porque bueno, la afectación estacional de parámetros de algunos parámetros se puede ver aumentada o disminuida, por ejemplo, bueno, como el de la vitamina D, ¿no? Incluso también conocer un poco sobre el estilo de vida, ¿no? El ejercicio, el tipo de dieta, el consumo de café, el alcohol, que todo esto nos va a generar parámetros que sean diferentes a lo establecido bueno, como tal en el laboratorio clínico, ¿no? Ahora, si hablamos un poco sobre la estandarización de la punción venosa,
quiero tomar en cuenta y comentarles también que, bueno, la información obtenida ha sido principalmente del documento de la CLSI, que es la Guía de Práctica GP 41A16, en la cual, bueno, considera aspectos como los siguientes. Hay que tomar en cuenta las condiciones inherentes del paciente, debemos de realizar una selección del material de manera eficiente, debemos de considerar las posiciones para la toma de muestra y debemos de identificar los sitios de punción para poder hacer la mejor selección posible. Existe una guía práctica para la venopunción en la cual, bueno, la colecta de sangre segura y controlada consta de 6 pasos. El primer paso habla de la identificación correcta del paciente y de los contenedores para la extracción del tejido. En este caso, bueno, es muy claro, ya lo habíamos comentado, poder ya estar con el paciente y no nada más hacer una identificación efectiva, sino una identificación correcta hacia los datos, poderlos corroborar con algún documento oficial que regularmente podemos hacer de forma muy fácil. Y bueno, también de los contenedores, por consiguiente, poder hacer coincidir los contenedores de extracción de tejido, ¿no? En este caso, bueno, los tubos principalmente. La identificación positiva del paciente, como lo comentaba, que nos pueda dar sus datos completos, ¿no? Cantidad y tipo de contenedores para muestra, que en este caso es, bueno, ya que tengo yo la solicitud, poder identificar todos los contenedores o los tubos que yo requiero para poder entregar estas muestras al laboratorio y que, bueno, puedan ser procesadas para poder emitir resultados, ¿no? El nombre completo y la fecha de nacimiento con el género. También establecer el ID, que ya lo comentábamos, y bueno, la coincidencia de etiquetas. Esto es muy importante para que no exista un error al momento de emitir los resultados, ¿no? Es un paso súper fundamental revisar que las etiquetas coincidan enteramente con el paciente al cual yo le estoy extrayendo la sangre, ¿no? O la muestra. Cuando hablamos un poco del material, es importante que no nada más digamos que es un tubo azul o un tubo lila y que lo hagamos así deliberadamente, ¿no? Siempre debemos de nosotros identificar cuáles son las necesidades para poder establecer qué materiales utilizamos. No siempre vamos a requerir, por ejemplo, una aguja de 1,5 pulgadas, a lo mejor la mayor cantidad de pacientes que yo recibo sean pediátricos y entonces, bueno, pues yo podría tener agujas de 1 pulgada, ¿no? Pero también identificar las características del mismo. Por ejemplo, o sea, identificar que estas agujas sean tribiceladas, siliconizadas interna y externamente, que puedan tener una punta de aguja en punta de lanza, justamente para que podamos hacer una punción, pero no nada más una punción y a lo mejor tener una molestia mayor, ¿no? Sino para que podamos realizar una punción que en el momento no le genere un trauma mayor al paciente y que justo el material me permita hacer o tener mejores resultados, ¿no? Importante saber también qué tipo de holder estoy utilizando junto con la aguja, ¿no? Porque, bueno, es bien sabido que no todos los holders o los soportes tienen la misma cuerda de todas las agujas. Cada una de las casas comerciales tiene un torque diferente, en el cual, bueno, algunas pueden, a lo mejor tengo una aguja que da 2/4 de vuelta, pero el holder da 3 vueltas o 3 hilos de cuerda. Entonces, al momento de ensamblarlo, como es plástico, prácticamente con plástico, no siempre embonará al 100% y esto nos puede generar problemas a la hora de la toma de muestra y por consiguiente causar un trauma en algunos pacientes, ¿no? Que para muchos es muy importante y muy traumante ver incluso salir sangre, ver sangre, pero que es de ellos, pues es todavía más complicado, ¿no? Entonces, identificar incluso a lo mejor si necesito ayuda de un equipo al lado, de un sistema al lado, para poder saber, para poder tener mejores resultados y no hacer a lo mejor tantas funciones innecesarias, ¿no? Entonces, importante en esta parte saber con qué material estoy trabajando y
cuáles son mis requerimientos. Es otro de los puntos que resaltan, siempre habla de los sitios para extracción de sangre. Hay un orden que ya también está establecido, en el cual podemos observar en pantalla que el área de elección de manera regular es el área antecubital del brazo, ¿no? Una opción que nosotros podríamos tener sería el de la superficie dorsal del pie. Es importante saber que el 95% de los casos siempre podemos obtener sangre o del punto 1 o del punto 2, ¿no? Área antecubital o de la cara dorsal de la mano. En este caso también es importante al momento de hacer la identificación ir definiendo el calibre de la aguja, porque bueno, esto efectivamente va a ser variable en dependencia de cada uno de las personas. Y el sitio de punción, bueno, dependerá de las características del mismo también. Debemos de realizar la selección de accesos venosos conforme los siguientes criterios. Identificar que los accesos sean gruesos y firmes, preferiblemente, como lo decíamos, en el área antecubital y sin lesiones en la piel. Eso es muy importante. Debemos de seleccionar la vena y posterior a eso quitar la presión del torniquete. En el uso del torniquete es importante saber que debe de estar situado el torniquete cerca de entre 7.5 a 10 centímetros del sitio de punción o por encima. Eso es muy importante y que no lo podemos dejar más de 1 minuto. En el caso de que yo no haya logrado identificar a lo mejor el sitio que voy a tomar, es importante que se pueda liberar la presión y después volverlo a colocar, ¿no? Y bueno, definitivamente preparar la zona de venopunción en el caso de hacer una asepsia y antisepsia del lugar, ¿no? Existen algunas restricciones para poder realizar la venopunción. Hay sitios que no deben de ser utilizados, por ejemplo, las fístulas de los pacientes que se someten a hemodiálisis. No debemos de utilizar arterias como tal, porque bueno, los parámetros de antemano van a estar alterados versus los que nosotros tengamos registrados de manera regular para los pacientes a los cuales evidentemente les tomamos muestra de sangre venosa. No debemos de tomar las venas en la superficie lateral y palmar, que ya lo comentábamos. Existen algunos sitios que requieren de autorización médica. Por ejemplo, la extremidad del lado de las pacientes a las que se les llega a hacer mastectomía, ¿no? Es importante que por eso nosotros al principio establezcamos una buena comunicación para poder hacer todas estas preguntas desde un inicio. Y esto, bueno, para disminuir el riesgo del linfedema, ¿no? También las extremidades inferiores no son lo ideal, no deberíamos de hacerlo y deberíamos de tomar como lo veíamos en el orden, siempre, bueno, que sea en el área antecubital primero o en el área dorsal de la mano. Hay sitios también que deben evitarse, por ejemplo, sitios en los cuales tienen cicatrices, extensas o quemaduras. Lugares en donde nosotros lleguemos a observar que hay algún hematoma, también sitios en donde veamos que se está infundiendo como tal líquidos, ya sea por encima o por debajo de este mismo, o sitios inflamados, incluidos los tatuajes, sitios edematosos, porque bueno, de ahí de por sí va a ser muy complicado poder llegar al acceso. Y bueno, las extremidades afectadas por accidente cerebrovascular tampoco deben de tomarse como sitios ideales para venopunción. Si hablamos un poco de cuál es la mejor posición para la toma, también es importante saber que, bueno, si los pacientes como tal están hospitalizados, nosotros debemos dejarlos que conserven esta posición de cama, ¿no? En la cual están acostados y, bueno, no debemos de generar un cambio como tal. Si los pacientes son ambulatorios, debemos de esperar por lo menos 15 minutos previos al muestreo para que no hagan un cambio como tal
de posición tan brusco y bueno, se vean alterados los parámetros que estamos tomando. Es importante también que, bueno, si realizamos un cambio en la postura porque es una práctica inevitable dentro de este periodo de tiempo en el cual estoy tomando la muestra, bueno, yo debo de documentarlo también para que pueda ser tomado en cuenta al momento de procesar y también de emitir los resultados, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos de llevar a cabo para una punción exitosa? Es súper importante que, como lo vemos en pantalla, podamos tener primero todo el material necesario a la mano. Y a la mano me refiero literalmente casi a un brazo, ¿no? Todo lo que yo pudiera llegar a necesitar debe de estar muy cerca o muy próximo de mí para que no tenga que desplazarme por ningún motivo a mitad de procedimiento. Eso es súper importante. Ahora, si yo ya hice una higiene de manos y ya pude ensamblar mi equipo que voy a utilizar, mis insumos, entonces debo con la mano que no sea dominante, debo de sujetar el acceso al cual yo quiero incidir de manera que pueda tener una tensión ligera. Esto me va a ayudar a fijarlo de alguna manera y que, bueno, no se mueva al momento de yo incidir y que sea mucho más preciso el movimiento que yo pueda hacer. Con la mano dominante debo de sujetar el holder con la aguja ya colocada, viendo, mejor dicho, el bisel hacia arriba para que yo tenga una mejor, un mejor resultado. También la punción se debe de hacer en dirección a cómo está el acceso venoso del paciente. Eso es muy importante para que yo pueda tener igual mejores resultados. Importante saber que no se debe de introducir más de 1/3 de la aguja para poder realizar la toma de muestra. Al momento en el que a mí me da el retorno o empiezo a ver que ya está llenando el tubo, inmediatamente debo de retirar el torniquete y recordar que no debe de permanecer en el paciente colocado más de 1 minuto de forma continua, ¿no? Al momento igual de hacer la venopunción, considerar que debemos de tener un ángulo de 30 grados aproximadamente para que podamos tener los mejores resultados. Es muy común incluso nosotros como el usuario llegar a un laboratorio y que apenas están revisando para identificar el punto de acceso y que empecemos hasta a bombear nuestra mano, ¿no? A abrir y a cerrar el puño. Esto es una práctica errónea porque, bueno, bombear o abrir y cerrar el puño de la mano provoca un aumento de algunos analitos, en este caso principalmente de electrolitos, en el fluido, en el fluido sanguíneo, debido, bueno, al incremento de la actividad muscular que estamos propiciando al abrir y cerrar la mano, ¿no? El puño de la mano. ¿Qué tubo debería de tomar primero? Y esto es algo muy importante para todos y que se ha preguntado en muchas ocasiones, incluso casi siempre dejo esta lámina sin la imagen, sobre todo cuando lo hacemos presencial, porque es importante que nosotros, no que alguien nos diga que estamos llevando una buena o una mala práctica, lo más importante es que nosotros nos demos cuenta qué es lo que estamos haciendo, en dónde estamos teniendo ciertos errores y cómo podríamos minimizarlos. Hay un orden de toma de muestra en el cual establece que lo primero que se debe de tomar en caso de que sea así y de que esté en la práctica o en la solicitud requerido, lo primero que se debería de tomar es una botella de hemocultivo o los hemocultivos, porque iríamos, bueno, para evitar el arrastre justamente de alguno de los aditivos, ¿no? Por consiguiente, si no tuviésemos como tal hemocultivos a tomar, iniciaríamos con el tubo de coagulación o el tubo azul de citrato de sodio. Posterior a ese, tomaríamos los tubos con los cuales vamos a trabajar con suero. Posterior a tomaríamos los tubos con heparina. Por consiguiente, seguiríamos con los tubos que contienen EDTA
Y bueno, después del DEDTA podemos utilizar el tubo gris, que es para tomar principalmente hacer mediciones de glucosa. Y bueno, al final contempla regularmente otros tubos, ¿no? Para pruebas específicas. Entonces, este orden está identificado y está establecido justamente para minimizar las interacciones que pudiesen llegar a tener los arrastres de los aditivos que vienen contenidos en los tubos. Entonces, sí tienen una razón de ser, ¿no? ¿Qué consideraciones importantes debemos de tener posterior a la toma, posterior a la extracción de sangre? Importante no olvidar realizar las inversiones correctas. Y aquí vuelvo hasta la primera diapositiva en la que comentábamos que tienen que leer los insertos. Es súper importante que podamos identificar qué necesidades tienen nuestros productos para que podamos tener los mejores resultados. Las consideraciones generales de los productos siempre vienen en los insertos. No tenemos la mejor cultura de abrir una caja y leer el instructivo, porque no importa que sea para la vida diaria o que sea para el trabajo, regularmente decimos, oh, yo sé cómo funciona y lo hago de la forma en la que creo que es correcta. Y no debe de ser así. Las instrucciones son claras y precisas y llegan a tener ligeras variaciones entre marca y marca. Entonces, es por eso que una de las consideraciones importantes que quizá no está como tal establecido en esta lámina, pero sí en toda la presentación es apeguémonos a los insertos, leamos un poco qué diferencia podría tener un tubo a otro o qué diferencia podría tener incluso una marca a otra, ¿no? Establecer, bueno, o indicarle al paciente que no debe de realizar esfuerzos. También es una práctica frecuente en algunas ocasiones que coloquen alguna bandita adhesiva o que te dejen, si en algunos lugares todavía utilizan el algodón, que te dejen el algodón colocado ahí para que te ejerzas presión. Tampoco es lo ideal porque, bueno, existe mucho la posibilidad de desalojar el tapón plaquetario que se está generando en el sitio de punción y, bueno, que por consiguiente se forme a lo mejor un hematoma o que sigamos con el sangrado, ¿no? Es por eso que no se aconseja doblar el brazo, porque en muchas ocasiones seguimos haciendo esfuerzos aún con el brazo doblado. Entonces, se debe de ejercer presión directo hacia el sitio de punción. No se debe de olvidar dar estas indicaciones al paciente, es súper importante. Y bueno, como lo comentaba igual, no colocar bandas adhesivas. En la práctica de la venopunción sabemos que nosotros realizamos esta técnica con el uso de guantes, ¿no? Es una de las medidas estándar que se han establecido justo para minimizar el riesgo de contacto con los fluidos corporales, en específico, en este caso con la sangre. Hay procedimientos normalizados de operación en el cual para el uso de los guantes hay una técnica en específico del retiro de los mismos, ¿no? Así como hay una técnica de colocación, existe una técnica de retiro en la cual nos permite casi empalmar un guante con otro de forma sistemática, en la cual, bueno, minimizamos el riesgo de contaminación justo al retiro de los mismos. Es importante que nosotros, antes y después de utilizar guantes, realicemos una higiene de manos. Es súper fundamental. El utilizar guantes no nos exime de poder llevar a cabo la técnica de lavado de manos. Por consiguiente, bueno, haríamos un retiro de los punzocortantes y los debemos de llevar y de manejar hacia el contenedor de RPBI, que es de residuos peligrosos biológico-infecciosos, como lo establece la norma 087. Pero también es importante aquí hacer un poco de conciencia en la cual no lo correcto y podemos llegar a muchos hospitales o laboratorios particulares en los cuales vemos que el contenedor incluso está desbordando agujas, ¿no? Y entonces digo, ay, todavía le cabe una más cuando ya veo que realmente no le cabe una más. Y entonces la normativa establece que el contenedor no debe de sobrepasar el 90% de la capacidad nominal que tiene. Entonces, una vez que esta capacidad ha sido
se ha llegado a dicha capacidad, se debe de sellar y bueno, deben de proceder conforme en el centro de trabajo. Sin embargo, no debemos de caer en esta desviación en la cual, bueno, sin importar que ya no quepa nada, nosotros seguir quizá aumentando esta capacidad que, bueno, ya está desbordada, ¿no? Cuando hablamos un poco también del transporte de las muestras, es importante saber que la normativa más importante respecto al transporte de las muestras biológicas parte de la Organización Mundial de la Salud y se aplica desde el año 2009, en la cual debe de tener las muestras categoría B, que son de sustancias biológicas, deben de tener una codificación, pero no solo una codificación, sino un triple embalaje. Un triple embalaje que va de la siguiente manera. El primero sería prácticamente el contenedor de la muestra, que serían los tubos en este caso de recolección. El segundo debe de ser un embalaje que sea plástico, hermético, que tenga la capacidad de sellar de manera hermética, como lo comentaba, pero sobre todo que pueda tener la capacidad de absorber y de contener toda la cantidad de muestras que está trasladando en caso de que hubiese algún problema con las mismas, ¿no? Y en el tercer punto, bueno, habla también de tener un tercer embalaje en el cual principalmente debemos de minimizar las vibraciones, en el cual incluso debemos de tener la capacidad de controlar la temperatura y que debe de tener la codificación UN30 sustancias biológicas tipo o categoría B. La fase preanalítica termina justo en el momento en el que se centrifugan las muestras. Es súper importante que también hagamos conciencia de esta parte, ¿no? Regularmente, sin importar que sea en un laboratorio u otro, a veces centrifugan todas las muestras se someten al mismo tiempo y a la misma velocidad de centrifugación. La mayoría, incluso si lo preguntamos, toma en cuenta las revoluciones por minuto para centrifugar. Y aquí vuelvo a la parte de los insertos. Es súper importante que nosotros podamos leer los insertos y leer las recomendaciones para cada uno de los productos que estoy utilizando. Nosotros podríamos identificar, y lo ideal es que centrifuguemos con fuerza G. Eso es lo ideal para poder hacer este proceso, e incluso existe una fórmula para poder hacer este cálculo, ¿no? En el cual, bueno, la gravedad es igual a la fuerza centrífuga relativa, que es igual a 1118 por 10 a la menos 5 por el radio de la centrífuga en centímetros por las revoluciones por minuto al cuadrado. Es importante que nosotros identifiquemos cuáles son las características de cada uno de nuestros productos y en caso incluso de que nosotros no nos basemos todavía en las revoluciones por minuto, bueno, podamos tener, si no la tabla como tal y la fórmula, que podamos tomar en consideración lo siguiente, ¿no? Tener un homograma de centrifugación en el cual, bueno, nosotros vamos a poder trazar una línea, vamos a poder trazar una línea de forma recta en la cual vamos a identificar los puntos empezando por los centímetros, perdón, del radio de la centrífuga. Después vamos a irnos a considerar o a trazar un punto en donde establezca la fuerza G que nos están recomendando y en automático directamente y proporcional vamos a obtener las revoluciones por minuto. Entonces, es también momento de hacer un poco más de conciencia en centrifugar considerando la fuerza G y no las revoluciones por minuto. Ahora, otro de los puntos, y esto ya es casi lo final, es ¿qué consideraciones adicionales hay? Podemos utilizar una jeringa para poder hacer la muestra. ¿En qué momentos podemos utilizar el equipo alado? Podemos realizar una punción en acceso de infusión venoso. Estos son apartados que la GP
41 de la CSI establece que el uso de jeringas se puede llevar a cabo exclusivamente cuando tenemos un aditamento que nos ayude a extravasar la muestra como tal de la jeringa hacia el tubo, sin tener que hacerlo con la misma aguja de la punción, y en casos extremos, o sea, como la última de las últimas opciones. El equipo alado hace recomendaciones hacia punciones principalmente de pacientes pediátricos y pacientes de accesos difíciles. Y bueno, en cuanto a la punción en acceso de infusión venoso, bueno, importante saber que si no tenemos igual otro punto de acceso, aunque ya lo hayamos intentado, es importante saber que debemos de parar la infusión por lo menos por 5 minutos y entonces poder tomar la muestra y posterior a eso indicarle al personal necesario que ya pueden iniciarla para que, bueno, el acceso siga funcional, ¿no? Es importante tener muchas consideraciones, es importante hacer mucha más conciencia. El personal de laboratorio es súper esencial, lo decíamos al inicio, bueno, establece pautas para identificar las condiciones generales del paciente y aunque a veces el personal de laboratorio está muy literalmente en su área, en el laboratorio que regularmente es un poco apartada de todo el hospital, tiene una relevancia súper importante y fundamental para el tratamiento y el cuidado de los mismos pacientes. Entonces, no demeritemos que todas las acciones que hacemos deban de tener un objetivo, no demeritemos que todo tiene un porqué de las cosas y seamos empáticos y hagamos un poco más de conciencia entre las prácticas que estamos llevando de manera eficiente y en las cuales podemos tener incluso áreas de oportunidad, ¿no? Les recuerdo mi nombre, es Brenda Elizabeth Mesa Martínez. Y bueno, también me gusta terminar siempre con lo siguiente, ¿no? La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. La falta de disciplina, por más talento que nosotros tengamos, siempre nos hará perder oportunidades e incluso algunos recursos. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Brenda. Tu explicación estuvo bastante amplia, muy detallada. Hay varias preguntitas por aquí. Nada más dame un segundito. Sí, me iba a subir, pero mejor. Aquí veo una, por ejemplo, dice, ¿hay alguna guía de llenado de los tubos? Sí, lo dijo Lulú Manzano y efectivamente sí. La GP41, bueno, de hecho está la guía a nivel internacional que establece el orden del drenado de los tubos, eso es correcto, y a lo mejor también la podemos compartir con Medimarcas más adelante para que podamos hacer difusión de ella. Ahora dice, ¿qué piensas de la toma sin vacío? O sea, con goteo y tubo abierto. Bueno, en este caso, cuando hay productos que nos ayudan a realizar este tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, existen los tubos para punción capilar que justamente nos ayudan a poder realizar el llenado del mismo con técnica de goteo. Aquí dice, por ejemplo, si no es recomendable el algodón y los adhesivos, ¿qué se puede utilizar? Podemos utilizar alguna de estas vendas que son autoadheribles para poder ejercer alguna presión. Eso es lo más recomendable, una gasa y a lo mejor poner un poquito una venda. Es un poco más complicado, ¿no? Pero siempre existe la posibilidad o literalmente, bueno, poder hacerle llegar al paciente las recomendaciones en las cuales debe de ejercer la presión. ¿No? Igual no sé si quieres nada más mencionar tu correo para que la gente lo pueda tener igual, para que te puedan mandar claro tus que preguntas. Sí. Mi correo es brendam@nipromed.com.
Lo repito, Perfecto. brendam@nipromed.com. De hoy. Muchas gracias, Brenda, por tu presentación. Te estaremos haciendo llegar tu reconocimiento por participar con nosotros. Y pues nada más haciendo mención, pues nuestras sucursales para que lo tengan en cuenta para lo que necesiten. Tenemos Matriz, que es López Mateos 595. Estamos a una cuadra del río. Nuestro Matriz cuenta con servicio de 24 horas, los 365 días. Tenemos también sucursal Centro Médico. Está en Belisario Domínguez, frente al Hospital de Centro Médico. También contamos con la sucursal de Pediatría, que está en Salvador de Quevedo, frente al Hospital de Pediatría. Tenemos 2 sucursales en lo que es el área, en la zona de Zapopan. Está en la Gran Terraza Belénes, otra en la sucursal Zapopan, en la calle de Colón, detrás del Hospitalito. Y contamos con 3 sucursales foráneas, que es Vallarta, que está en la Plaza Pelícanos, sucursal Colima, que es la calle Lápiz Lazuli, frente al Hospital General, y la sucursal de Durango, que está en 5 de febrero, frente al Hospital Materno Infantil. Ahí pueden encontrar lo que necesiten. Y pues muchas gracias a todos por siempre vernos y por ver nuestras transmisiones de estos webinars. Y también queremos agradecer el día de hoy que nos apoyó en transmitir este webinar a Abstrayente Comunicación, que hizo que esto sea posible. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes con más temas interesantes y muchas gracias.